¿Alguna vez has sentido una inquietud profunda, una percepción de que algo incomprensiblemente oscuro opera tras las actitudes de aquellos a quienes más aprecias y valoras? Esa punzante sensación, esa disonancia entre lo que conoces de una persona y el comportamiento errático o dañino que exhibe, no es casualidad. La Sagrada Escritura nos advierte de forma contundente y sin ambajes, con una claridad que debería sacudirnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Este pasaje bíblico, de una penetración asombrosa, no es un mero adorno teológico, es una revelación explícita que desvela una verdad a menudo ignorada, convenientemente desechada por la lógica humanista. En múltiples ocasiones, lo que confrontamos en el comportamiento aparentemente inexplicable de amigos, familiares o seres queridos no es meramente un temperamento difícil, una debilidad de carácter pasajera o una mala pasada del destino que debe ser aceptada sin cuestionar. No, en muchas de esas situaciones se trata de una influencia demoníaca sutilmente disfrazada, operando con maestría en la sombra, utilizando a los más cercanos como vehículos involuntarios de su agenda maligna. Hoy, en este espacio de revelación y discernimiento sin precedentes, exploraremos a fondo, con la lente de la verdad bíblica, cómo identificar y entender cuándo un espíritu maligno está actuando, no en desconocidos, sino a través de las personas más cercanas a tu círculo íntimo, en el seno de tu propio hogar o en tus amistades más preciadas. Te mostraremos cómo la palabra de Dios, esa espada de doble filo, expone estas influencias ocultas y cómo puedes discernirlas espiritualmente, sin caer en juicios condenatorios que solo engendran más división, ni en el error de culpar al individuo por la acción del opresor, que es la trampa perfecta del enemigo para desviar tu mirada. ¿Estás realmente listo para sumergirte en esta profunda, incómoda pero liberadora verdad y comprender lo que el Altísimo tiene reservado para tu despertar espiritual? Prepárate para una perspectiva que no solo transformará tu comprensión de los conflictos cotidianos, sino que también te empoderará con una visión sobrenatural. Desde los albores de la humanidad, en cada rincón de la historia, incontables individuos han experimentado el dolor lacerante, la angustia insoportable de ser atacados, rechazados o traicionados de la forma más cruel e impensable, no por enemigos declarados, sino por aquellos a quienes unían lazos de amor, de sangre y de confianza que se creían inquebrantables. Pero, ¿y si te revelara que en numerosos de estos desgarradores casos, no es la persona en sí misma la que actúa con malicia deliberada o con frialdad gélida, sino una entidad espiritual, un espíritu de iniquidad que opera y se manifiesta con astucia a través de ella? Esta no es una hipótesis esotérica ni una creencia supersticiosa. Esta es una verdad bíblica profunda y poderosa, que aunque a veces resulta difícil y hasta dolorosa de asimilar para nuestra mente natural, posee el potencial inmenso de transformar por completo, y para siempre, tu manera de percibir y abordar los conflictos que surgen de forma recurrente en tu entorno más íntimo y familiar. La epístola a los Efesios nos desvela esta realidad con una lucidez impactante, casi hiriente por su franqueza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta advertencia divina no es una mera figura retórica para impresionar, ni un recurso poético destinado a la emotividad. Es una revelación explícita del escenario espiritual invisible, donde muchas de nuestras batallas más personales y dolorosas, aquellas que nos quitan el sueño y nos roban la paz, se libran de manera silenciosa y sin que a menudo seamos conscientes de la verdadera naturaleza del adversario que las orquesta. Cuando un hijo se torna inexplicablemente rebelde, desafiante y con una hostilidad que no se corresponde con su personalidad. Cuando una madre repentinamente pronuncia palabras hirientes cargadas de veneno y crítica destructiva, o cuando un amigo íntimo, de la noche a la mañana, se convierte en tu enemigo sin motivo aparente. El adversario puede estar orquestando su ataque detrás del velo de la apariencia, utilizando la vulnerabilidad de esos corazones. Esto no implica que la persona esté poseída en un sentido tradicional, como en las narraciones bíblicas de liberación, sino que ha abierto puertas espirituales. Muchas veces de forma inconsciente a través de heridas no sanadas, falta de perdón o decisiones equivocadas.
Y estas aperturas permiten que huestes invisibles influyan de forma sutil pero efectiva en sus palabras, en sus decisiones y en sus actitudes, empujándolas hacia la división y el caos. El apóstol Pedro, en un momento crucial de su ministerio junto a Jesús, experimentó esta devastadora realidad de forma directa, en carne propia y de la manera más humillante. Cuando intentó disuadir al Maestro de ir a la cruz, movido por un amor humano mal entendido y un temor comprensible, Jesús le respondió con palabras que traspasan el velo de la apariencia, de la carne y del sentimiento. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Mateo 16:23. Es fundamental, crucial, comprender que Jesús no estaba reprendiendo a Pedro como hombre, a su esencia humana, a su personalidad innata, sino que estaba confrontando y desenmascarando al espíritu maligno que momentáneamente hablaba y operaba a través de él, utilizando su boca y su mente para intentar frustrar el plan redentor de Dios. Si un suceso de esta magnitud, de esta profundidad espiritual, pudo ocurrir incluso entre el Hijo de Dios y uno de sus discípulos más cercanos, más amados y más leales, ¿cuánto más debemos permanecer alertas, con nuestros sentidos espirituales agudizados y discernir en nuestras relaciones humanas cotidianas, incluso en las más íntimas y sagradas? No se trata de vivir en un estado constante de sospecha enfermiza hacia todos, ni de caer en la paranoia espiritual que todo lo ve como demoníaco, atribuyendo cada error humano a una posesión. Se trata, más bien, de abrir nuestros ojos espirituales a una dimensión superior, de activar una visión que va más allá de lo superficial, de lo meramente psicológico o de la explicación materialista. El discernimiento no es un don exclusivo reservado para unos pocos místicos, para quienes tienen una supuesta sensibilidad especial o para aquellos que se autoproclaman profetas. Es una herramienta vital, una necesidad urgente que el Espíritu Santo anhela activar y perfeccionar en cada creyente que toma la firme y valiente decisión de caminar en la luz divina y de no permanecer en la oscuridad de la ignorancia espiritual. Para continuar profundizando en estas verdades, no olvides suscribirte a Palabras de Catherine. Cuando el Señor Jesús se retiró al desierto y enfrentó cara a cara al tentador en un duelo espiritual de proporciones cósmicas, lo identificó y lo desenmascaró no por una apariencia física grotesca, no por una manifestación aterradora o por un nombre pronunciado, sino por sus palabras envenenadas, sus intenciones distorsionadas y su persistente tergiversación de la verdad divina. Cada una de las tentaciones del enemigo no fue un ataque físico directo, no fue una agresión tangible, fue una maniobra verbal astuta, una trampa lingüística que intentaba disfrazarse de sabiduría, de lógica irrefutable o de necesidad imperante. El diablo, el maestro del engaño, siempre opera con palabras porque sabe el poder intrínseco que éstas poseen. Jesús, por su parte, respondió a cada una de estas artimañas diabólicas con la escritura viva, con una claridad inquebrantable, con una autoridad que emanaba de su comunión ininterrumpida y perfecta con el Padre Celestial. Y esa misma autoridad, la que desarmó por completo al infierno y lo obligó a retroceder, nos ha sido delegada a nosotros, sus seguidores, a cada uno de sus hijos que ha creído en su nombre. El gran problema radica en que, en el contexto de nuestras relaciones familiares y de amistad, en ese espacio que debería ser el más seguro y sagrado, solemos bajar la guardia espiritual, nos relajamos peligrosamente. Pensamos, erróneamente, que los ataques más dañinos y letales solo provienen del exterior, de extraños, de enemigos declarados que no tienen acceso a nuestro círculo íntimo. Sin embargo, el adversario, astuto, paciente y un estratega milenario como es, sabe perfectamente que una palabra dicha por un ser amado, por alguien en quien confiamos plenamente y a quien le hemos abierto nuestro corazón, tiene un poder destructivo infinitamente mayor, un alcance devastador que 1000 ataques provenientes de un desconocido o de un enemigo declarado. El dolor de una traición, la herida de una palabra cruel, son exponencialmente mayores cuando provienen de aquellos a quienes más amamos y menos esperamos que nos dañen. Y el enemigo lo sabe y lo explota sin piedad. Así lo vemos reflejado con dolorosa claridad en la historia bíblica de José y sus hermanos, una saga familiar de envidia, celos y traición. José no fue traicionado, ni abandonado, ni vendido como esclavo por enemigos acérrimos que habitaban en tierras lejanas, sino por su propia sangre, por aquellos con quienes compartía el mismo linaje, el mismo padre, la misma mesa.
Fueron movidos por la envidia devoradora, por el rechazo profundo, por la ira incontrolable que los cegó. Emociones que, si no se someten al señorío de Dios, si no son tratadas y sanadas por el Espíritu Santo, se convierten en canales abiertos y fértiles para que el mal opere con total libertad y cause estragos irreparables en la vida de quienes las experimentan y de quienes las sufren. Génesis 37 relata cómo, cegados por estas influencias oscuras y arrastrados por su propia amargura, planearon incluso quitarle la vida. Y aunque finalmente no lo hicieron por una intervención divina, lo vendieron como esclavo a comerciantes ismaelitas, sumiéndolo en años de angustia, dolor y desarraigo en una tierra extranjera. Años después, cuando José, elevado milagrosamente a una posición de poder y autoridad como segundo al mando en Egipto, revela su verdadera identidad a sus hermanos, no los culpa directamente por su maldad, no se deleita en su venganza, sino que pronuncia una frase de una madurez espiritual asombrosa y una visión profética inigualable. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José había alcanzado una comprensión profunda y revelada. Lo que a primera vista parecía ser una acción puramente humana, una maldad intrínseca de sus hermanos, poseía en realidad una dimensión espiritual mucho más profunda. Un plan diabólico orquestado por las tinieblas que Dios, en su soberanía y amor inquebrantable, había revertido para bien, transformando la maldición en bendición. El mal en un propósito glorioso. Cuando una madre hiere el alma de un hijo con palabras de juicio severo y constante. Cuando un padre ignora a su descendencia con una frialdad gélida y una indiferencia que carcome el espíritu, o cuando un amigo cercano se burla de tu fe, de tus convicciones más íntimas o de tu llamado divino, muchas veces no estás enfrentando a esa persona en su esencia, en su verdadero yo, en lo que Dios ha puesto en ella. Por el contrario, estás confrontando una influencia espiritual que la sobrepasa, que la manipula, que la impulsa a actuar de una manera que no es propia de su carácter fundamental o de su bondad innata. He escuchado el testimonio conmovedor de una mujer que contaba cómo cada vez que intentaba hablar de Dios, de su fe o de temas espirituales con su hermano, este se tornaba inexplicablemente agresivo, irracional e incluso verbalmente violento, con una furia desproporcionada. Sin embargo, fuera de ese tema, era el hermano más amable, risueño y extremadamente cariñoso que se podía desear. Un día, en un momento de oración profunda, fervorosa y llena de angustia, Dios le reveló, con una claridad meridiana, que había un espíritu de oposición operando en él, un espíritu de incredulidad y resentimiento, alimentado por años de heridas emocionales no sanadas, de amargura profunda y de falta de perdón hacia figuras de autoridad. ¿No era su hermano el problema raíz? Era lo que había encontrado una puerta abierta y había entrado en él, asfixiando su verdadera esencia. Si estas revelaciones resuenan contigo, te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine. Y fue en ese instante de revelación divina cuando su oración transformó por completo su enfoque. Dejó de orar para que su hermano cambiara de actitud o para que ella encontrara las palabras correctas para convencerlo, y comenzó a interceder, con fe y autoridad, para que ese espíritu fuera confrontado, desenmascarado y expulsado por la luz omnipotente del Espíritu Santo. Con el tiempo, el corazón de su hermano comenzó a suavizarse de una manera asombrosa, no porque ella lo convenciera con argumentos humanos o lo avergonzara, sino porque Dios comenzó a operar poderosa y directamente en el ámbito espiritual invisible, liberándolo de una opresión que ni él mismo sabía que llevaba. El error más común y devastador en estas situaciones, una trampa sutil que el enemigo nos tiende con maestría, es intentar pelear la batalla en el plano natural. Gritamos, discutimos sin cesar, juzgamos, nos alejamos de quienes amamos, cortamos lazos afectivos de forma radical, nos encerramos en el rencor. Pero todo eso, precisamente, es lo que el enemigo anhela y busca con desesperación, porque mientras tú te ciegas por el enojo, por la frustración o por el resentimiento, él continúa actuando libremente, tejiendo sus redes de división y destrucción sin obstáculos, sin resistencia alguna. Jesús, al sanar a un joven poseído por un espíritu mudo y sordo en Marcos 9, no reprendió al muchacho por su condición, ni lo culpó por el estado en que se encontraba, ni siquiera le dio un sermón sobre su falta de fe. Fue directamente al espíritu maligno, lo identificó y lo echó fuera con una autoridad inquebrantable. Su enfoque fue siempre espiritual, aun cuando el problema se manifestaba de forma palpable en lo físico.
en lo emocional o en lo mental. Esta actitud del Maestro nos enseña una lección invaluable, una verdad que deberíamos grabar en nuestro corazón. La verdadera solución no reside en tratar de arreglar lo que se ve en la superficie, en los síntomas visibles, sino en discernir y confrontar lo que no se ve, la raíz invisible del problema, el origen espiritual de la aflicción. Y para ello, necesitamos desesperadamente oración constante, un ayuno persistente que discipline nuestra carne y afine nuestro espíritu, y una sensibilidad espiritual afinada al Espíritu Santo, que nos guíe en cada paso con sabiduría divina. Es crucial comprender, sin embargo, que no todos los comportamientos negativos o los errores de nuestros seres queridos son necesariamente producto de una influencia demoníaca. El discernimiento genuino requiere madurez espiritual, prudencia, humildad y una dependencia absoluta de Dios. No se trata de ver un demonio detrás de cada gesto de enojo, cada palabra dura o cada falla humana, porque también operan las debilidades de la carne y los defectos de carácter. Pero cuando ciertos patrones destructivos se repiten de forma incesante, cuando la oscuridad parece persistir, afianzarse y volverse más densa, cuando la persona parece dominada por algo que va más allá de su carácter usual o de su propia voluntad, es ahí donde debemos orar con sabiduría divina, pedir dirección específica al Espíritu Santo y actuar con compasión inquebrantable, pero con una firmeza espiritual inquebrantable. Es en esos momentos donde la verdad y el amor se unen para liberar. En muchos casos, los espíritus malignos no entran a través de una posesión espectacular, dramática y evidente como las que vemos en películas o en narrativas exageradas. A menudo encuentran su puerta de entrada a través del dolor no sanado, de la falta de perdón arraigada y acumulada por años, de la exposición continua y deliberada a lo impuro, a las tinieblas o a la idolatría, de pactos familiares ancestrales que nunca se han roto ni repudiado en el nombre de Jesús, o de prácticas ocultas y oscuras realizadas por generaciones pasadas que abrieron compuertas espirituales. Todo esto puede abrir puertas espirituales, grietas invisibles en el alma que con el tiempo se manifiestan en comportamientos que parecen inexplicables, irracionales o ajenos a la persona. La Biblia está repleta de ejemplos donde espíritus operaban desde dentro del entorno familiar o íntimo, causando estragos invisibles. En el trágico caso del rey Saúl, un hombre ungido por Dios, fue un espíritu de celos descontrolados y de temor paralizante el que lo llevó a intentar matar a David, su propio yerno y el hombre que lo ministraba con arpa, sin una razón lógica o justificada. El espíritu lo atormentaba sin cesar, y aunque poseía autoridad real, había perdido su conexión vital con Dios, su dependencia del Espíritu Santo. En ese estado de desconexión espiritual y vulnerabilidad, el enemigo encontró un terreno fértil para sembrar destrucción, no solo en su propia vida, llevándolo a la locura y a la desobediencia, sino también dentro de su misma casa real, desintegrando su linaje y su propósito divino. El adversario conoce una verdad fundamental que explota sin piedad. No hay campo más fértil para sembrar dolor, división y heridas profundas que la familia, el círculo más íntimo y vulnerable del ser humano. Lo que ocurre en el seno familiar, las palabras que se pronuncian, las acciones que se realizan, poseen un poder formativo y destructivo inmenso, capaces de marcar generaciones. Una palabra dicha con autoridad por un padre marca el alma de un hijo para siempre. Un desprecio recibido de una madre deja cicatrices emocionales que pueden durar décadas. Por eso el enemigo busca operar ahí, en lo íntimo, en lo cotidiano, donde bajamos la guardia, donde nos sentimos seguros y vulnerables a la vez, porque sabe que el daño será máximo. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor incondicional, también desea revelarte lo que está operando en tu entorno, para que no lo enfrentes solo con tus limitadas fuerzas humanas, con tu lógica o tus emociones, sino con las armas espirituales poderosas que Él mismo te ha concedido y que operan en una dimensión superior. No estás solo en esta batalla invisible, ni un solo momento. Dios te ha equipado con discernimiento, con su palabra viva y cortante, con oración efectiva y con la presencia poderosa y permanente del Espíritu Santo. La oración no es un recurso de última instancia, una opción cuando todo lo demás falla. Es la herramienta más poderosa y transformadora que existe para alterar atmósferas, para romper cadenas invisibles y para liberar a quienes amas de la opresión espiritual más sutil. Cuando intercedes con fe por tu familia, no estás hablando al aire, no estás murmurando al vacío,
Estás convocando al cielo para que intervenga poderosamente en la tierra, estás moviendo las manos de Dios. Estás levantando un muro de protección impenetrable alrededor de tus seres queridos, estás deshaciendo los planes insidiosos del enemigo antes de que puedan siquiera fructificar o manifestarse plenamente. La Escritura nos enseña que Jesús echaba fuera demonios con una sola palabra, con una sola orden, pero también nos revela que algunos espíritus malignos solo salen con oración y ayuno, Mateo 17, 21. Esto significa que hay batallas que exigen una persistencia inquebrantable, una perseverancia heroica y un compromiso continuo con el poder ilimitado de Dios. No dejes de suscribirte a Palabras de Catherine para ser parte de esta comunidad de luz y sabiduría espiritual. Si sientes que en tu casa resuenan palabras que hieren más allá de lo normal, si hay divisiones inexplicables que fragmentan la unidad familiar y rompen los lazos de amor, si alguien a quien amas parece tener un corazón inexplicablemente endurecido sin razón aparente, rechazando toda verdad o amor, es hora de activar tu mirada espiritual. Es tiempo de dejar de luchar con tus propias fuerzas limitadas, con tus argumentos o con tu lógica emocional y comenzar a orar con la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo, con una fe que mueve montañas. El enemigo no resiste una casa donde se ora con fe inquebrantable, donde se invoca el nombre sagrado de Jesús con poder y autoridad, donde se clama por la sangre redentora del Cordero de Dios. Cada vez que tú elevas una oración por tu familia, cada vez que clamas por la restauración de tu hogar, estás encendiendo una luz resplandeciente en la oscuridad más densa, una luz que las tinieblas no pueden apagar. Y aunque esa oscuridad intente resistir con todas sus fuerzas, la luz de Dios siempre termina prevaleciendo y disipándola por completo. No te canses de orar, no te canses de amar incondicionalmente, no te canses de declarar la verdad transformadora de Dios sobre quienes te rodean, incluso si no la aceptan inmediatamente. Porque aunque no lo veas ni lo percibas ahora, cada oración que elevas es una semilla espiritual que un día dará fruto abundante, un fruto de libertad, de sanidad y de restauración. Y cuando ese fruto aparezca, lo verás con tus propios ojos y comprenderás que no era tu lucha, sino la lucha de Dios, librada poderosa y victoriosamente a través de ti, su instrumento fiel y valiente. Cuando Jesús instruía a las multitudes, a menudo empleaba imágenes sencillas y metáforas accesibles, pero de una profundidad asombrosa, para comunicar realidades espirituales que trascendían el entendimiento común. Una de las más impactantes fue cuando declaró: «Por sus frutos los conoceréis», Mateo 7:16. Esta afirmación no se refería exclusivamente a los falsos profetas, ni a los engañadores evidentes, sino a cualquier manifestación espiritual, ya sea de origen divino o maligno, que actúe a través de los seres humanos. En la vida espiritual, el fruto es la evidencia visible e innegable de lo invisible, de lo que reside en el interior, de lo que opera desde lo profundo del ser. No se puede ver directamente el espíritu que habita o influye en una persona, pero sí se pueden observar y discernir sus consecuencias, sus resultados palpables en la conducta, en las palabras y en las actitudes. La Escritura establece con una claridad cristalina que lo que mora en el interior del corazón inevitablemente se manifestará hacia afuera, en palabras, en acciones, en actitudes que revelan la verdadera esencia de lo que opera. Por eso, cuando alguien exhibe una conducta repetitiva, destructiva o flagrantemente contraria a los principios divinos, no se debe juzgar la intención inmediata, sino discernir el fruto persistente que está produciendo, la raíz que lo alimenta. El apóstol Pablo, guiado por la inspiración divina del Espíritu Santo, ofreció una lista detallada en Gálatas 5, 19-21 sobre las obras de la carne. Sin embargo, estas no solo reflejan debilidades humanas inherentes o meros errores morales, muchas veces son puertas o manifestaciones que abren paso a una influencia espiritual mucho más profunda y opresora, un control invisible. El texto sagrado dice, con una franqueza que no deja lugar a dudas: «Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas». Esta lista no es meramente simbólica o representativa de pecados, es una guía precisa de comportamientos y actitudes que pueden indicar que hay algo de naturaleza espiritual operando, algo que va más allá de la mera imperfección humana o de la lucha contra el pecado.
El enemigo rara vez se presenta con formas evidentes, terroríficas o fácilmente identificables como en las películas de terror. Por el contrario, prefiere enmascararse y operar detrás de lo cotidiano, de lo aparentemente normal, de lo natural, de lo que la sociedad acepta como parte de la personalidad. Es por eso que muchos creyentes no reconocen su acción, aunque esté actuando justo delante de sus ojos, en su propio hogar o círculo íntimo. Cuando un espíritu demoníaco encuentra espacio para actuar, lo hace generando un patrón, una repetición de conductas que se vuelven características, una insistencia en el mal. Lo que en un principio comienza como una reacción emocional aislada o un malentendido puntual, puede transformarse gradualmente en una actitud constante y arraigada que revela su persistente presencia y su control creciente. La Biblia no se refiere a estos frutos como simples errores de carácter o malas decisiones aisladas, los presenta como señales visibles de una profunda desconexión espiritual con Dios y, en muchos casos, de una posible opresión invisible activa. La contienda constante, el deseo insaciable de división y fragmentación, la resistencia sistemática a la verdad revelada y al amor de Dios, la práctica reiterada del engaño o de la manipulación emocional y psicológica, son todas señales que deben despertar un análisis espiritual serio y urgente en el creyente. Una alarma que lo impulse a la oración. El discernimiento verdadero no depende de la cercanía emocional que tengamos con la persona. De hecho, muchas veces el mayor desafío no es reconocer estos frutos malignos en extraños o en personas lejanas, sino en quienes amamos profundamente, en quienes hemos depositado nuestra confianza y afecto. Es infinitamente más fácil señalar el pecado o la influencia negativa en otros que aceptar que alguien de nuestro propio círculo íntimo, alguien a quien amamos y en quien confiamos plenamente, puede estar siendo influenciado por lo que la Escritura denomina huestes espirituales de maldad. Pero la verdad divina no cambia ni se altera por la cercanía afectiva, es inmutable. Un árbol se conoce por el fruto que produce, no por el amor o el afecto que uno le tenga. Y si el fruto que una persona genera es amargo, si lo que produce es constante división, heridas profundas, destrucción o caos emocional, entonces es imperativo examinar con una mirada espiritual si lo que opera detrás de ella proviene realmente de Dios o de otra fuente. Jesús advirtió sobre esto no solo en su enseñanza pública, sino también en su trato directo con los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo. Estos eran expertos en la ley, la conocían de memoria, pero sus palabras y sus acciones estaban repletas de hipocresía, de orgullo desmedido, de juicio implacable y de una dureza de corazón que impedía el arrepentimiento genuino y la conexión con Dios. Jesús no los excusó ni los justificó por su vasto conocimiento de las Escrituras o por su posición de autoridad religiosa que tanto valoraban. En Mateo 23:27 les dijo con una verdad que escocía hasta el alma: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». El Maestro expuso con autoridad divina lo que era invisible a los ojos de los hombres, porque él veía más allá de las apariencias externas, más allá de la religiosidad superficial y de los ritos vacíos. No eran las palabras externas o las oraciones públicas lo que los definía, sino los frutos reales de su corazón los que revelaban quién o qué los estaba influyendo y guiando en realidad. Para seguir profundizando en estas verdades que transforman, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. Pablo también enfrentó esta cruda realidad dentro de la misma iglesia primitiva. En sus cartas, advertía constantemente sobre aquellos que, aunque aparentaban ser piadosos y usaban un lenguaje espiritual muy elocuente, negaban con sus actos y con sus vidas la verdad y el poder transformador de Dios. En 2 Timoteo 3:5, describió a personas que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y añadió categóricamente: a estos evita. Esto no implica un rechazo de la persona, sino un discernimiento sabio de la influencia que opera y una protección del propio espíritu. No todo el que usa palabras religiosas o se adhiere a rituales camina verdaderamente con el Espíritu de Dios. Los frutos, una vez más, son la medida innegable, la evidencia palpable. Los espíritus que operan en las personas no siempre lo hacen con violencia visible, con gritos estridentes o con manifestaciones dramáticas y aterradoras.
A veces son sutiles, persistentes y están enfocados en debilitar la fe del entorno, en sembrar cizaña de forma disimulada, en generar división sin que se note su mano. Un espíritu de confusión, por ejemplo, se manifiesta cuando alguien constantemente distorsiona la verdad, cuando sus palabras generan duda, caos y división en una conversación, impidiendo la claridad. Un espíritu de rebeldía se revela cuando hay una oposición sistemática e irracional a toda forma de autoridad espiritual legítima, a pesar de las evidencias o la lógica. Un espíritu de Jezabel actúa seduciendo, manipulando y controlando, a menudo bajo una apariencia de profunda preocupación, de ayuda desinteresada o incluso de falsa espiritualidad, pero siempre con una agenda de control. Todos estos patrones no siempre se ven con claridad al inicio, pueden pasar desapercibidos, pero con el tiempo, si se observan los frutos con una mirada discernidora y una fe activa, se hacen innegablemente evidentes, dejando un rastro de destrucción. El Espíritu Santo, por otro lado, también produce frutos, pero estos son radicalmente diferentes y opuestos a los mencionados, son una bendición. En Gálatas 5, 22-23 se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son indicadores claros, luminosos de una vida guiada y gobernada por Dios, por su amor y su propósito. Por eso, el contraste entre ambos tipos de frutos es tan revelador y esencial para el creyente. Es la guía para discernir lo que es de Dios y lo que no. Cuando una persona actúa en amor, incluso en medio del conflicto más álgido, cuando su presencia trae paz y calma, disipando la tensión. Cuando se manifiesta la bondad en sus decisiones y la templanza en su carácter, incluso bajo presión o provocación, entonces, sin duda, está caminando en el Espíritu y siendo un canal de bendición. Pero cuando, por el contrario, una presencia trae inquietud, juicio constante, orgullo desmedido, manipulación o confusión persistente, es necesario levantar una alerta espiritual y activar el discernimiento, porque algo más allá de lo humano está operando. La palabra de Dios no llama a los creyentes a la sospecha constante, a la desconfianza generalizada hacia todos, sino al discernimiento sabio y prudente. El discernimiento no busca culpar a la persona, ni señalarla para condenarla, sino identificar la raíz espiritual del problema para poder interceder eficazmente y con propósito. Cuando se reconocen los frutos de una influencia demoníaca, el objetivo primordial no es el rechazo o la condena, sino la oración eficaz y redentora. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16, y es precisamente esa oración la que abre el espacio para que el Espíritu de Dios intervenga, libere y transforme vidas. Pero esa intervención divina comienza con el reconocimiento claro, valiente y humilde de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. En el contexto de amigos y familiares, esta tarea se vuelve aún más desafiante porque el afecto nubla la visión. El amor humano, el amor sentimental, tiende a cubrir, a justificar, a minimizar los problemas o a ignorarlos. Pero el amor verdadero, el amor que proviene de Dios, ágape, no ignora la verdad, no la esconde, por el contrario, la confronta con luz, con un propósito redentor. En 1 Corintios 13:6, el apóstol Pablo afirma que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esto significa que amar verdaderamente a alguien implica estar dispuesto a ver su realidad espiritual, por difícil que ésta sea, y orar con pasión para que su corazón se abra a la intervención divina y liberadora, sin comprometer la verdad. Cuando los frutos de alguien muestran una constante resistencia a la verdad divina, una insensibilidad espiritual marcada, deseos persistentes de división o prácticas que contradicen abiertamente la palabra de Dios, no se debe esperar una transformación natural o espontánea, porque el problema es más profundo que la superficie. El fruto por sí solo no cambia, es el árbol, es la raíz espiritual la que necesita ser tocada, sanada y transformada por Dios. Jesús dijo: todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Esta no es solo una advertencia de juicio, sino una exhortación urgente a reconocer cuando algo está mal en el ámbito espiritual de una persona, para que se actúe a tiempo, con oración, con fe y con sabiduría divina. El enemigo desea con todas sus fuerzas que los creyentes permanezcan ciegos ante estos frutos destructivos, que confundan la compasión con la permisividad, que interpreten la misericordia como una justificación para ignorar el pecado espiritual activo y la opresión.
Pero la Escritura es clara y tajante: donde el fruto es destructivo, donde las acciones conducen a la oscuridad, donde lo que se produce es división, caos, mentira o idolatría, ahí no está operando el Espíritu Santo. Y todo lo que no proviene de Él debe ser confrontado con su palabra poderosa, con ayuno, con oración persistente y con la autoridad espiritual que Él mismo nos ha delegado. No te pierdas ninguna de estas revelaciones. Suscríbete a Palabras de Catherine. Muchos creyentes han sido debilitados, desanimados o confundidos por no haber discernido los frutos de las tinieblas en su propio entorno, en sus propias familias y amistades. Han aceptado como normales comportamientos que son, en realidad, evidencias inequívocas de una guerra espiritual activa y brutal en sus propios hogares. Han permitido que se planten semillas de incredulidad, de división o de pecado bajo el disfraz de afecto o cercanía familiar, sin reconocer la trampa. Pero el tiempo de permanecer dormidos espiritualmente ha terminado. Es el momento de ver con los ojos del Espíritu Santo, de escuchar con el oído afinado por la palabra de Dios, de hablar con autoridad en oración y de actuar con sabiduría divina y firmeza inquebrantable. El fruto que una persona produce es, en esencia, su carta de presentación espiritual. No se puede esconder por mucho tiempo. Con el paso del tiempo, lo que está sembrado en el corazón inevitablemente germina y se manifiesta. Jesús lo dijo con contundencia: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Esta verdad es ineludible, no se puede separar el fruto de la raíz. Y si el fruto es contrario a Dios, si es de tinieblas, entonces es necesario orar por una intervención divina que arranque de raíz lo que no ha sido plantado por el Padre Celestial, para que el terreno sea purificado y libre. Te invito a unirte a la comunidad de Palabras de Catherine, donde profundizamos en estas verdades esenciales para tu vida espiritual y te equipamos para la batalla. Hay momentos en los que una sola palabra, pronunciada por alguien cercano, con autoridad emocional o simplemente con malicia inconsciente, puede derribar fortalezas emocionales y espirituales que tardaron años en construirse en el alma de una persona. Una frase aparentemente inofensiva, un comentario dicho con frialdad calculada o un sarcasmo, una burla lanzada con ligereza aparente, pueden generar una herida tan profunda en el alma que cuesta décadas, o incluso toda una vida, cerrarla por completo y sanarla. La Biblia advierte con vehemencia sobre este poder inherente a la lengua cuando declara en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es simplemente una advertencia moral o ética sobre el buen uso de las palabras. Es una revelación espiritual de la más alta importancia. La lengua, cuando es influenciada y utilizada por el Espíritu correcto, por el Espíritu Santo, puede sanar, restaurar, edificar, consolar y traer vida abundante. Pero cuando es tomada, manipulada y poseída por el espíritu equivocado, por las tinieblas, se convierte en un arma letal, en un instrumento de destrucción masiva, en un canal directo de opresión y maldición que deja un rastro de dolor a su paso. Desde el inicio de la creación, la palabra ha poseído un poder intrínseco, innegable. Dios creó el universo entero mediante su voz, mediante su palabra hablada. Cada elemento del mundo visible, desde las galaxias más lejanas hasta la más mínima partícula de polvo, fue traído a la existencia por una orden divina, por un fiat creador. Sea la luz, haya un firmamento. Y ese mismo principio opera también en el ámbito espiritual. Cuando un espíritu maligno desea operar en una atmósfera, en un ambiente o en una vida, necesita una boca que lo exprese, que lo declare, que lo manifieste y le dé legalidad en el plano terrenal. Por eso, muchas veces lo primero que se distorsiona o se pervierte cuando una persona está bajo influencia maligna es su forma de hablar, su lenguaje, sus patrones de comunicación. Jesús mismo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Pero si el corazón ha sido contaminado, si ha sido sometido a pensamientos repetidos de rencor, celos, odio, amargura o rebelión, entonces la lengua comenzará inevitablemente a reflejar ese envenenamiento espiritual, a manifestar la toxicidad interior que lo consume. El apóstol Santiago, en su epístola, ofrece una descripción contundente y aterradora sobre la lengua en el capítulo 3, versículo 6, que debería hacernos reflexionar profundamente. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad.
Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida, siendo ella misma inflamada por el infierno. Estas palabras no fueron elegidas al azar ni por casualidad, sino con una precisión profética. Santiago no solo habla de la lengua como un problema de comunicación o de disciplina personal, sino como una puerta espiritual, un portal capaz de encender ciclos de destrucción interminables. Cuando la lengua es influenciada por el infierno, su fruto no puede ser otro que caos, división, heridas profundas y muerte emocional en las relaciones más íntimas. Y es precisamente en los contextos familiares y de amistad íntima donde este tipo de influencia se vuelve más letal y devastadora, porque el impacto es personal y profundo. Una palabra dicha por alguien con autoridad emocional, un padre, una madre, un esposo, un hermano, puede penetrar más allá de la razón, más allá de la lógica, y asentarse como una maldición, como una semilla de oscuridad en el alma de quien la recibe, afectando su identidad y su destino. Hay personas que han sido paralizadas en su propósito espiritual, en su llamado divino, por una simple frase lapidaria dicha en su niñez o adolescencia. Otros han abandonado el llamado de Dios para sus vidas debido a críticas repetidas y destructivas que minaron su fe y su autoestima espiritual. No fueron meros accidentes lingüísticos o errores sin intención, fueron ataques direccionados, diseñados meticulosamente por fuerzas espirituales malignas que encontraron en la lengua humana su vehículo más efectivo de acción, su arma predilecta. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, el enemigo no usó violencia física ni ataques directos, usó palabras, argumentos aparentemente razonables, pero envenenados de mentira y engaño. La estrategia fue verbal, porque Satanás conoce perfectamente el poder inherente de la palabra. Por eso, también Jesús respondió con palabra. Cada tentación fue contrarrestada con una declaración basada en la Escritura, una verdad inmutable que desenmascaraba la mentira y la autoridad del enemigo. Esto establece un principio espiritual fundamental. El poder de la lengua maligna solo puede ser derrotado y neutralizado por la verdad poderosa de la palabra viva de Dios. Cuando alguien bajo una influencia espiritual equivocada comienza a hablar muerte, duda, condenación o burla de forma persistente y repetitiva, la respuesta del creyente no debe ser emocional o reactiva, sino bíblica y espiritual. No se trata solo de identificar palabras hirientes, sino de reconocer el patrón, la persistencia, la intención oculta. Cuando hay insistencia en menospreciar, en sembrar discordia, en acusar sin misericordia, en burlarse de lo sagrado o de la fe ajena, estamos ante una manifestación espiritual, una agenda oculta que busca destruir. El espíritu de acusación es uno de los más antiguos y persistentes. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta obra incansable del enemigo no terminó con su caída, continúa operando a través de bocas que, sin saberlo, se prestan para su discurso de condenación y juicio. La acusación persistente, sin posibilidad de redención o arrepentimiento, es una señal inequívoca de que la lengua ha sido ocupada por una agenda de tinieblas. El Espíritu Santo, en cambio, produce palabra que edifica, que consuela, que exhorta en amor y que trae esperanza. En Efesios 4:29 Pablo instruye: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Esta no es una sugerencia estética o de buena educación. Es una defensa espiritual, una estrategia para proteger la atmósfera y el espíritu. Cuando en una casa se sueltan constantemente palabras de juicio, burla, sarcasmo o condena, se abre una atmósfera favorable, una brecha para la operación del enemigo. Las palabras contaminan o purifican, pueden abrir portales a lo espiritual tanto para lo santo como para lo profano. Los espíritus inmundos no necesitan grandes portales o rituales complejos para entrar. Basta con una boca dispuesta a repetir lo que va en contra de Dios. Cuando Pedro, sin saberlo, intentó persuadir a Jesús de evitar la cruz, usó palabras que, aunque bien intencionadas desde su perspectiva humana, no provenían de Dios. Pero Jesús no se dejó engañar por la intención superficial, reprendió directamente al espíritu que estaba operando: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. Esta reprensión no fue a Pedro como hombre, sino a la voz espiritual que en ese momento usó su boca. Lo mismo puede ocurrir con quienes están a nuestro alrededor, no porque sean intrínsecamente malvados, sino porque no han discernido qué voz están repitiendo,
qué espíritu los está influenciando. La distorsión del lenguaje, la manipulación de la verdad, es uno de los instrumentos más efectivos del enemigo. En el Génesis, la serpiente no golpeó a Eva ni la obligó a pecar. Le habló, cambió el significado de las palabras divinas, introdujo duda, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La caída de la humanidad comenzó con una conversación, con una manipulación sutil del mensaje divino. Lo mismo ocurre hoy. Hay voces que siembran duda, temor, autodesprecio. No todas provienen directamente de demonios, pero algunas sí son guiadas y potenciadas por ellos. El discernimiento espiritual se activa cuando el oyente no solo escucha el contenido de las palabras, sino que también discierne la fuente, la raíz de donde provienen. Si deseas seguir explorando estas profundas verdades, te animo a suscribirte a Palabras de Catherine. La palabra puede parecer lógica, coherente e incluso persuasiva, pero si su fruto es confusión, tristeza, división o desesperanza, entonces es imperativo evaluar su origen espiritual y no dejarse engañar por la fachada. Es necesario entender que el poder de las palabras no termina en el momento en que se pronuncian. Las palabras quedan, se alojan en el corazón y la mente como semillas, se repiten internamente una y otra vez, rumiando el daño y la mentira, haciendo que el perjuicio se perpetúe y se profundice. Cuando una persona ha sido expuesta durante años a palabras negativas cargadas de tinieblas, su espíritu comienza a apagarse, a languidecer, a perder su vitalidad. Y ahí es donde el enemigo encuentra un campo fértil para implantar fortalezas mentales inexpugnables, patrones de pensamiento destructivos que lo mantienen cautivo. Es por eso que en 2 Corintios 10:4-5 se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el enemigo no solo habla desde afuera, también instala pensamientos que parecen propios pero son ajenos, son infiltraciones sutiles en la mente. El silencio tampoco es neutral en esta guerra espiritual. Cuando una atmósfera está dominada por espíritus que operan en las palabras destructivas, el silencio cómplice, la inacción, también puede ser una estrategia del enemigo para consolidar su obra. Cuando el bien calla frente al mal evidente, cuando la verdad no se defiende, cuando el creyente teme hablar con claridad y autoridad espiritual por miedo al conflicto, se cede terreno valioso al adversario. El llamado es a utilizar la lengua no como arma de ataque carnal, no para la contienda humana o la confrontación inútil, sino como un instrumento de proclamación espiritual de la verdad divina. La palabra hablada con fe, respaldada por la Escritura y guiada por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de romper cadenas, de liberar atmósferas opresivas, de cambiar el destino de una vida y de familias enteras, porque lleva la unción de Dios. Jesús enseñó que cada palabra será juzgada. En Mateo 12:36-37 dijo: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Esto no se refiere únicamente a palabras vacías o sin sentido, sino a aquellas que han sido pronunciadas sin considerar su carga espiritual, su impacto en la eternidad. Cuando alguien bajo una influencia maligna dice algo destructivo, está sembrando juicio sobre sí mismo y también sobre el que recibe. Por eso es tan vital renunciar a toda palabra de maldición que haya sido lanzada contra nosotros o contra otros. Es necesario declarar la verdad de Dios por encima de toda mentira del enemigo. La boca puede ser fuente de maldición o canal de bendición. Cuando se reconoce que una persona cercana ha comenzado a hablar de forma sistemáticamente destructiva, no es suficiente corregir el comportamiento externo. Es necesario orar por la raíz espiritual, porque el problema no está solo en la boca, sino en el espíritu que la impulsa. Solo el Espíritu Santo puede limpiar la fuente para que el agua que fluya sea pura y sanadora. Y ese proceso comienza con oración de autoridad, con intercesión constante, con confrontación espiritual basada en la verdad inmutable de Dios. Permítete seguir explorando estas profundas verdades, suscríbete a Palabras de Catherine y sé parte de este camino de discernimiento. Hay momentos en que el mundo visible, lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, no basta para explicar lo que sentimos o experimentamos en el ámbito espiritual. Hay situaciones que no se entienden con la lógica humana, ni se resuelven con la razón, porque su origen es de otra dimensión.
Es ahí donde el espíritu del creyente comienza a despertar a una dimensión que no es nueva, sino eterna, una realidad que siempre ha estado presente y operativa. Desde el principio, Dios ha hablado a su pueblo de formas que trascienden los sentidos naturales, revelando verdades que de otra manera permanecerían ocultas. Él no se limita al sonido audible o a la vista física cuando quiere alertar, advertir, confirmar o revelar. Lo hace en lo secreto, en lo profundo del espíritu, en lo que la Escritura llama visiones y sueños, en impresiones y percepciones sutiles. Lo espiritual no se limita al templo físico ni a las escrituras leídas en un momento devocional, sino que también se manifiesta en los detalles invisibles que suceden cuando la mente descansa y el espíritu permanece atento y receptivo. El discernimiento espiritual no es solo una capacidad para identificar entre lo bueno y lo malo en un sentido moral o ético. Es una habilidad sobrenatural, un don del Espíritu Santo, para detectar lo oculto detrás de lo aparente, para ver las intenciones y las influencias invisibles que operan. Es un don que permite ver lo que otros no ven y oír lo que el cielo susurra mientras el mundo grita a todo volumen y distrae. No se trata de sospechas infundadas ni de impresiones personales sin base bíblica. Se trata de una sensibilidad aguda dada por el Espíritu de Dios, que capacita al creyente para reconocer cuando una atmósfera ha sido alterada por influencias malignas o cuando una persona está siendo manipulada por algo que no proviene del cielo, sino de las tinieblas. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es un talento innato, es una práctica, una disciplina espiritual que se perfecciona. Y cuando este discernimiento se activa, los rostros comunes pueden revelar secretos eternos, las conversaciones casuales pueden desvelar agendas espirituales ocultas que de otra manera pasarían desapercibidas. Dios ha hablado muchas veces por medio de sueños proféticos a lo largo de la historia. Lo hizo con José, el hijo de Jacob, anticipando lo que ocurriría con su familia y su futuro, preparándolo para la adversidad. Lo hizo con Faraón, revelando el destino y el futuro de Egipto para que actuara con sabiduría. Lo hizo con Nabucodonosor, aun sin que éste lo conociera o lo adorara, porque el propósito divino no se detiene ante la incredulidad humana, Dios habla a quien quiere. En cada uno de estos casos, el mensaje fue claro, una premonición. Lo que iba a suceder ya se estaba gestando en el ámbito espiritual invisible, y solo quien supiera interpretar correctamente el sueño podría estar preparado o actuar con sabiduría. Hoy no es diferente. Muchos creyentes reciben sueños que les inquietan, visiones que no entienden o impresiones que no pueden explicar lógicamente. Pero en vez de buscar su significado y su revelación en Dios, los descartan como meras invenciones de la mente, fruto del estrés o de una mala noche. Y en ese descuido, en esa falta de atención, se pierde la clave vital que el cielo ha querido entregarles para su protección, dirección o intervención espiritual. No te quedes sin esta guía, suscríbete a Palabras de Catherine. Hay una diferencia abismal entre identificar la obra del enemigo y temerle. El discernimiento verdadero no produce miedo. Produce movimiento y acción decidida. No te deja paralizado, te empuja hacia la oración y la intercesión ferviente. No te consume en la duda. Te afianza en la palabra de Dios, que es roca firme. Cada vez que Dios te revela que un espíritu está operando en tu entorno, también te está señalando la autoridad que has recibido para enfrentarlo y desarticular su plan. Porque no se trata solo de resistir el mal, sino de avanzar con el bien, de conquistar territorio espiritual. No se trata solo de reconocer la oscuridad, sino de encender la luz de Cristo en medio de ella, disipando las tinieblas. El enemigo no puede detener a un hijo de Dios que camina en revelación y autoridad. Puede intentar desanimarte, puede levantar oposición, puede disfrazarse de cercanía o de amistad para engañarte, pero no puede anular lo que Dios ha activado y depositado dentro de ti. Si Él te ha revelado lo que otros no perciben, es porque estás llamado a ser un centinela espiritual, no para criticar desde la distancia, sino para clamar con pasión, para interceder con poder, para sostener con fe a aquellos que amas y que están bajo opresión. Tu oración cambia atmósferas, tu obediencia abre puertas celestiales, tu firmeza en la verdad construye muros de protección invisibles que el infierno no puede atravesar. Hoy es tiempo de caminar con los ojos abiertos y el corazón firme, con la certeza de que Dios te guía,
No permitas que lo que ves te haga dudar de quién eres en Cristo. Si el Espíritu Santo te ha permitido ver la influencia del enemigo en personas que amas, es porque confía en que tú serás parte fundamental del proceso de restauración y liberación. No te detengas en lo que el otro hace, no te enfoques solo en el problema, céntrate en lo que Dios te ha llamado a hacer y en el poder que te ha dado. Porque la victoria ya ha sido decretada, porque la luz que llevas dentro no es tuya, es la del Cordero que venció y triunfó sobre todas las tinieblas. Y donde esa luz entra, las tinieblas no tienen lugar, no pueden permanecer. Esa es tu posición, esa es tu tarea, esa es tu autoridad. Estás listo para sumergirte en un camino donde el discernimiento te guíe a victorias inauditas y donde cada revelación te empodere para liberar a quienes amas. No esperes más. Descubre la verdad que te liberará y suscríbete a Palabras de Catherine ahora mismo para nunca perderte lo último en revelación espiritual que transformará tu realidad y te empoderará para cada batalla. Sé parte de esta poderosa comunidad y deja que la luz de Dios inunde cada área de tu existencia, llevando sanidad y libertad a cada corazón. Hasta la próxima, guerrero de la luz que no retrocede ante las tinieblas.